país de contrastes y su geografía no podía ser menos. El relieve de Estados Unidos descansa sobre la placa norteamericana. Su costa oeste forma el límite con la placa pacífica, por lo que es una región montañosa. Por el contrario, su costa este es mucho más estable. Cadena montañosa o cordillera. Montañas enlazadas entre sí constituyen zonas plegadas o mejor aún son zonas alargadas situadas en los bordes de los continentes. Monte. Elevación natural del terreno, generalmente más pequeño que una montaña. Es vegetación baja con matorrales y hierba con árboles que crecen espontáneamente en terrenos no cultivados. Montaña. Elevación natural del terreno de gran altura, o mejor aún, es una eminencia topográfica, superior a 700 metros respecto a su base. Las montañas se agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras. La cordillera de las Montañas Rocosas es una de las más importantes de América. Extendida a través de Canadá y Estados Unidos, se le considera la gran columna vertebral de América del Norte. Las Montañas Rocosas se ubican en el oeste de Norteamérica, con una longitud aproximada de 4.800 kilómetros y un ancho que varía de 110 a 480 kilómetros. Se extienden desde el norte de Alberta y Columbia Británica, en Canadá, hasta el sur de Nuevo México, Estados Unidos, entre las grandes llanuras en el este y varias cuencas y mesetas en el oeste. En 1915 se estableció el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. En 1984, los parques de las Montañas Rocosas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Popularmente se les separa en algunas secciones: montañas rocosas canadienses y montañas rocosas del sur, del norte y del centro en Estados Unidos. Las rocosas del sur constituyen la sección de mayor altura, con picos de más de 4.250 metros de altitud. En general, la cordillera alberga varios de los picos más altos de Norteamérica, de los cuales el monte Elbert es el mayor, con 4.401.2 metros de altitud. En las rocosas se encuentran las cabeceras de algunos de los ríos más importantes de Norteamérica, por ejemplo, el Bravo, el Colorado y el Columbia, alimentados por el deshielo de los glaciares. Las rocosas tienen importantes reservas de minerales como oro, plata, plomo, zinc, cobre y en las regiones marginales petróleo y carbón. Actualmente, las rocosas son una gran atracción turística, por lo que reciben millones de visitantes al año para realizar actividades como el senderismo, el excursionismo y el esquí. Cordillera de Brooks, rocosas. La cordillera de Brooks es una cordillera en el extremo norte de América del Norte. Se extiende del oeste al este a lo largo de Alaska, del norte y hasta el territorio del Yukón de Canadá, una distancia total de unos 1.100 kilómetros. Las montañas alcanzan hasta más de 2.700 metros de altitud. Se cree que la cordillera tiene aproximadamente 126 millones de años. En los Estados Unidos, estas montañas están consideradas parte de o una extensión de las rocosas, mientras que en Canadá se consideran separadas, considerándose el límite de las rocosas el río Liard en el extremo sur de la provincia de Columbia Británica. Apalaches. Los montes Apalaches o simplemente Apalaches constituyen una cordillera situada en el este de Norteamérica. Su nombre tiene un origen nativo. Se cuenta que cuando los miembros de la expedición española de Narváez alcanzaron el norte de la actual Florida, se encontraron con una aldea de nativos americanos, cuyo nombre se transcribió como Apalchen o Apalachen, el cual después usaron para designar a la región de tierras elevadas y eventualmente a las montañas.
Los Apalaches conforman una barrera natural entre las tierras bajas occidentales y las llanuras costeras orientales, y sirvieron de hogar a numerosos pueblos antes de la colonización. Los Apalaches se extienden con una longitud de 2.400 a 2.500 kilómetros desde el sureste de Canadá hasta el centro de Alabama, Estados Unidos. El sistema de los Apalaches se divide en tres grandes secciones: norte, que va desde Terranova y Labrador hasta el río Hudson; centro, que se extiende desde el valle del río Hudson hasta New River, Estados Unidos; y sur, que va desde New River hasta el final de la cordillera. El pico más alto de toda la cordillera es el Monte Mitchell, que también es el más alto del este de Estados Unidos, con una elevación de 2.037 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de esta montaña está cubierta con bosques y no con glaciares. Uno de los picos más altos de los Apalaches es el Monte Washington, con 1.917 metros de elevación. Este sí recibe una cantidad significativa de nieve y sus picos más altos suelen cubrirse de nieve, y algunos creen que por ello llevan ese nombre. La cordillera de los Apalaches se formó por una serie de colisiones que comenzaron hace más de 450 millones de años en un proceso gradual. Se sabe que es la cadena montañosa más antigua de Norteamérica y una de las más antiguas de la Tierra. Todo comenzó hace 450 a 480 millones de años, cuando el borde de la placa tectónica colisionó con la placa del océano de Jápeto. Empezó a hundirse bajo el cratón de Norteamérica y así la corteza se elevó, de lo que se formaron los más antiguos Apalaches. La cordillera de los Apalaches es rica en diversidad biológica gracias a la variedad de climas y terrenos en los que se asienta, y hasta en las regiones al norte es hogar de muchas especies vegetales y animales. En la península de Gaspesia y la cordillera presidencial, esta última localizada en las Montañas Blancas, la vegetación es corta y no hay árboles, pero sí hierbas, musgos, líquenes y algunos arbustos. La cordillera de los Apalaches es rica en diversidad biológica gracias a la variedad de climas y terrenos en los que se asienta. En las mesetas y colinas del oeste de Estados Unidos existen bosques mixtos con robles, nogales, pinos, abedules, abetos, olmos, álamos y castaños, entre otros árboles de gran porte. En cuanto a la fauna, no es menos numerosa. A lo largo de la cordillera pueden encontrarse, solo por mencionar algunos ejemplos, a ciervos de cola blanca, pumas, alces, ardillas voladoras del norte, mofetas rayadas, linces rojos, zorros grises, grévoles engolados, serpientes de carretera. Cordillera Wasatch. Es una cordillera que se prolonga aproximadamente 260 kilómetros desde la frontera de los estados de Utah e Idaho hacia el sur a través del centro Utah, en la parte occidental de los Estados Unidos de Norteamérica. Se considera generalmente el borde occidental de las grandes montañas rocosas y el borde de la Gran Cuenca. En la parte de la cordillera Wasatch, los montes Bear River se extienden por Idaho, constituyendo toda la cordillera Wasatch en aquel estado. Según la Enciclopedia de la Historia de Utah, Wasatch, en el idioma de la tribu, significa paso de montaña o paso bajo sobre la Gran Cordillera. Cordillera de Alaska. La cordillera de Alaska es un sistema montañoso relativamente estrecho, de 650 kilómetros de largo en la parte centro-sur de Alaska, Estados Unidos, desde el lago Clark en su extremo sur hasta el río White en el territorio del Yukon, en Canadá en el sudeste. El punto culminante de la cordillera y al mismo tiempo de Norteamérica es el monte Denali, con una altitud de 6.194 metros de altitud. En la cordillera de Alaska se encuentran otras cumbres importantes como el monte Hunter, el monte Foraker y el monte Huntington.
La cordillera forma un arco en dirección general este-oeste y desde allí tiende al sudoeste hacia la península de Alaska y las Aleutianas y al sudeste en la cadena costera del Pacífico. Es una extensión de las montañas costeras extendiéndose en semicírculo de la península de Alaska hasta la frontera con el Yukón. Las montañas actúan como una alta barrera para fluir el aire húmedo del Golfo de Alaska hacia el norte. 4 principales ríos cruzan la cordillera, incluyendo el río Delta y el río Nenana en el centro de la cordillera y los ríos Nevesa y Chisana al este. La cordillera forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción, hundimiento en una zona oceánica más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Cordillera de la Cascada. Cordillera de la zona occidental de Norteamérica, que forma parte del grupo de cordilleras del Pacífico. Se extiende desde el sur de la provincia canadiense de la Columbia Británica a través de los estados de Washington y Oregón hasta llegar al norte del estado de California. Comprende tanto como montañas no volcánicas como cimas afiladas. La pequeña parte que se encuentra en la Columbia Británica es llamada Cascadas Canadiense o Montañas de las Cascadas. Este término es utilizado por residentes de Washington para referirse a la sección de Washington. Las cascadas forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, el anillo de volcanes y montañas que rodea el Océano Pacífico. Todas las erupciones históricas conocidas en Estados Unidos se han debido a volcanes de la Cordillera de las Cascadas. Las dos más recientes fueron Lance Peak en 1914 a 1921 y en 1980 la gran erupción del monte Santa Elena. Otras erupciones recientes han ocurrido en Santa Elena. Sierra Nevada. Sierra Nevada es una cordillera ubicada en el estado de California, Estados Unidos y en ciertos lugares, limitando con el vecino estado de Nevada. Informalmente se le conoce también por los nombres de Sierra, de High Sierra o de Sierras, y su nombre español se debe a que fue descrita por primera vez por el sacerdote Pedro Font en abril de 1776 durante la segunda expedición de Juan Bautista de Anza en la región. La cordillera mide 650 kilómetros de longitud comprendidos entre el Paso Fredonger al norte y el Tehachapi al sur. Se encuentra flanqueada por el Valle Central de California al oeste y la meseta volcánica de la Gran Cuenca al este. Cordillera Aleutiana. País, Estados Unidos, Estado, Alaska. Coordenadas 60 grados, 29 minutos, 7 segundos norte. 152 grados, 44 minutos, 35 segundos oeste. La cordillera Aleutiana es una importante cordillera del sudoeste de Alaska, que se extiende desde el lago Chacachama, 130 kilómetros al sudoeste de anchoraje, hasta la isla Unimak, en la punta de la península de Alaska. Esta incluye todas las montañas de la península. Es especialmente significativa por el gran número de volcanes activos. La parte continental de la cordillera tiene una longitud de unos 1000 kilómetros. Las islas Aleutianas son, geológicamente, una extensión occidental de la cordillera parcialmente sumergida que se extiende durante otros 1600 kilómetros. Sin embargo, la designación oficial Cordillera Aleutiana incluye solo los picos continentales y los picos de la isla Unimak. La cordillera es casi completamente una zona virgen y sin carreteras, y el Parque y Reserva Nacional Katmai, un gran parque nacional dentro de la cordillera, debe alcanzarse con barco o avión. El corazón de la cordillera Aleutiana puede dividirse en 3 grupos montañosos, listadas desde el sudoeste hasta el nordeste. Son montañas de la península de Alaska y la isla Unimak, montañas Chigmit, montañas Neakola. Monte Redoubt. País, Estados Unidos. Coordenadas 60 grados, 29 minutos, 7 segundos norte. 152 grados, 44 minutos, 35 segundos oeste. Altitud 3.108 metros sobre el nivel del mar. Cordillera Aleutiana. El Monte Redoubt o Volcán Redoubt es un estratovolcán activo y la cima más alta de la cordillera Aleutiana, localizado en la península de Alaska, Estados Unidos. Se sitúa en las montañas Chigmit,
una sierra de la cordillera aleutiana al oeste de la ensenada de Cook, a unos 180 kilómetros al suroeste de la ciudad de Anchorage. Activo desde hace milenios, el volcán ha tenido 5 erupciones desde 1900, en 1902, 1922, 1966 y 1989, y en marzo de 2009. El volcán se encuentra dentro del área del Parque Nacional y Reserva del Lago Clark.